Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 81. CH 81. The Demonic God is ready to move. Cuando Luke salió de ese espacio, descubrió que todo a su alrededor se había vuelto muy extraño. Antes era un paraíso lleno de exuberante vegetación y vitalidad, pero ahora se ha convertido en un lugar muerto, ruinoso y desolado. Solo Jane seguía durmiendo plácidamente con una mirada pacífica en su rostro. Luke, ¿te has comunicado con la cosa dentro del cuerpo de Jane? En ese momento, Silpnia voló desde lejos y le preguntó a Luke con cierta anticipación. Por supuesto, tuvimos una conversación amistosa, y aunque hubo algunos altibajos, al final se conmovió con mi sinceridad y accedió a mi petición. Jin ya no tiene que preocuparse por nada, y ahora cuenta con una fuente de energía estable. No necesita energía externa ni siquiera para aprender y usar magia. El poder del Fénix era una de las fuerzas más raras y poderosas del multiverso, por lo que Jin tiene una ventaja natural para aprender algo de magia, ya que posee su propia fuente de magia. No solo es gratuito, sino que también permite controlar aún más el poder del Fénix al tomarlo prestado, matando dos pájaros de un tiro. Genial. El poder que acaba de emanar de ella fue realmente aterrador. Mi fuerza mental se hizo añicos en cuanto me acerqué a ella. Todo lo que pasó aquí fue causado por su inconsciencia, dijo Silpnia con un miedo persistente. Está bien, por favor, llévenla a otro lugar para que no se asuste al despertar, dijo Luke mientras miraba a su alrededor, donde no había ninguna señal de vida. Maestra, hermana Silpnia, miren. Al día siguiente, Jin despertó y corrió emocionada a mostrarles sus habilidades a Luke y Silpnia. Se la vio sosteniendo una fruta en sus manos, descomponiéndola en innumerables partículas y luego recomponiéndolas. Sin embargo, al parecer, debido a su falta de habilidad, la fruta recompuesta no era la misma que antes de la descomposición. Maestra, reprobé. Jin se sentía un poco deprimida. Al principio se enorgullecía de mostrar sus habilidades, pero no logró los resultados que deseaba. Después de todo, era solo una niña. Has hecho un buen trabajo, solo necesitas familiarizarte más con él, la animó Luke. Maestro, anoche me pareció verte en mi sueño. También me pediste que me comunicara con el pájaro grande todos los días. ¿Me estás ayudando? Jin recordó de repente que parecía haber visto a Luke en su sueño, así que le preguntó al respecto. Ya que me llamas profesor, tengo que hacer algo, así que te ayudé a darle una lección a esa chita desobediente que llevas dentro. No te preocupes, te escuchará de ahora en adelante. Luke no lo ocultó y se lo dijo directamente a Jin. Gracias, maestra. Jin abrazó la cintura de Luke, la frotó con fuerza y dijo. Ahora que tienes este poder, ¿aún quieres aprender magia? Preguntó Luke de repente a Jin. Por supuesto que quiero aprender. Me gusta la magia. Al oír esto, Jin habló con prisa. Después de todo, según su comprensión, aunque había adquirido habilidades interesantes, estas seguían siendo muy inferiores a la puerta mágica de Luke, que le permitía ir a donde quisiera. Bien, hoy les prepararé una introducción a la magia. Ahora pueden seguir jugando con su hermana Silpnia y los demás elfos. Pero no pueden usar sus poderes contra ellos, ¿entienden? Le indicó Luke a Jin. Tenía un poco de miedo de que Jin usara su poder contra los elfos sin saber las consecuencias y causara daños innecesarios. Maestra, lo entiendo. Jin también conocía la gravedad del asunto, así que asintió con seriedad. Silpnia, Jin quedará a tu cargo por ahora. Tras confiarle el asunto, Luke abrió el portal y se dirigió directamente a Camartag. Al fin y al cabo, ese lugar ha entrenado a innumerables magos durante tanto tiempo, y debería haber un proceso de enseñanza completo. Por lo tanto, Luke, que nunca había sido profesor antes, decidió aprender de Yao. Yao, ¿a dónde llevaste al anfitrión Fénix? ¿No dijiste que querías darme una sorpresa? Yao esperaba que Luke le trajera un discípulo, pero al usar la piedra del tiempo para comprobarlo de nuevo, descubrió que no había posibilidad de que el anfitrión Fénix se convirtiera en su discípulo. Pero ya conocía a su sucesor, y ahora solo estaba bromeando con Luke. Lo siento, aceptaré a este discípulo yo mismo.
Aunque Luke era insensible, sintió algo de vergüenza cuando la persona en cuestión le preguntó eso, pero la vergüenza desapareció en un instante. Ven conmigo. Le pedí al maestro Ted que preparara lo que necesitas. Yao ya sabía por qué había venido Luke, y sin esperar a que dijera más, lo llevó directamente a un lugar que parecía un aula. Tu experiencia en el aprendizaje de la magia es bastante especial, así que sé que quizás no sepas enseñar nada a otros. Estas son las notas de introducción para aprendices de mago, escritas por el mago Ted. Tómalas. Siendo honestos, en todos los años que Camartag se ha transmitido, el conocimiento ha sido guiado personalmente por magos formales a aprendices de mago, y transmitido oralmente. Nunca ha habido una recopilación de conocimientos introductorios como esta. Estas cosas también fueron recopiladas y compiladas por el maestro Ted a petición del anciano, y apenas fueron suficientes. Después de todo, el anciano también sabía que el anfitrión Fénix no era un aprendiz de mago común y corriente. Yao, ¿de verdad me entiendes? Luke sintió de repente que la mujer calva frente a él era muy considerada. Por cierto, Luke, ese viejo demonio de Mephisto parece estar tramando algo de nuevo. Me pregunto qué estará planeando. Ya que vino a ti una vez, seguro que volverá. Deberías tener más cuidado. Desde la explosión de la piedra espacial, los demonios de las otras dimensiones también se han vuelto deshonestos, especialmente Dormammu. Puedo sentir la oleada de poder oscuro. Al oír esto, Luke no pudo evitar mirar a Yao de nuevo. Podía sentir que su cuerpo, ahora plagado de agujeros debido al uso de la magia, dependía completamente de otra fuerza para mantener su funcionamiento normal. No había duda de que Yao debía haber comenzado a tomar prestado poder de la dimensión oscura. Luke no pudo evitar pensar, el interés de Dormammu por la Tierra debe tener mucho que ver con ella. Sin embargo, Luke sabía que todo esto se debía a que Yao siempre se había adherido a su misión. De lo contrario, su alma habría trascendido hacía mucho tiempo. Mientras Mephisto no pueda mostrar su verdadera forma, no podrá hacer nada. A Luke no le importaba demasiado Mephisto, quien solo podía depender de su avatar para desplazarse por la Tierra. Sin mencionar que su fuerza ha aumentado rápidamente y que también tiene una gema espacial en la mano. Incluso si recupera su cuerpo real, Luke podría no ser inferior a él en absoluto. Sin embargo, parece que primero puedo ir a buscar a ese viejo caballero y conseguir el contrato de Santa Venganza. Esto también le disgustará a ese viejo demonio. Este pensamiento pasó por la mente de Luke. Chapter 82. CH 82. Ghost Rider Happening. Con una copia de introducción a las notas del aprendiz de mago, Luke regresó al reino de los elfos nuevamente y se la entregó directamente a Silpnia, pidiéndole que la enseñara en su nombre. Luke, recuerdo que Jane debería ser tu alumna, ¿verdad? ¿No deberías enseñarle estas cosas tú mismo? Al ver la actitud despreocupada de Luke, la hermosa elfa se quedó sin palabras. Olvídate de los detalles. Solo te doy la oportunidad de profundizar en la comunicación. Al fin y al cabo, conoces el potencial de Jin. Cuando crezca, podrá derrotar a muchos poderosos. En el futuro, si no estoy en este universo o estoy ocupado con otras cosas, siempre puedes pedirle ayuda si tienes algún problema. Ahora quiero que le des un poco de iluminación mágica. Esta es una oportunidad de oro que no puedes pedir. Luke encontró una razón muy razonable para su desinterés. Además, Silpnia lo pensó seriamente y sintió que lo que decía Luke tenía sentido. Vale, me convenciste. ¿Pero vas a dejar que Jin crezca así de libre? Silpnia sintió que tenía razón. La decisión de Luke de ser maestro fue, sin duda, un impulso. No, no, no. Hay un viejo dicho en la tierra que dice, un maestro solo puede guiarte hasta la puerta, pero la práctica depende de ti. Ya he resuelto el mayor problema del cuerpo de Jin. Para su futuro crecimiento, solo necesito guiarla de vez en cuando. Aunque Luke todavía sentía que era problemático cuidar de una niña pequeña, lo que dijo no era infundado. Tomemos como ejemplo al Doctor Strange. Cuando no creía en la magia, el anciano le asestó un golpe con la palma, que le hizo ver la belleza del mundo mágico y cambió por completo su perspectiva. Cuando creyó que eran sus manos las que le impedían dibujar el portal, le pidió a un mago sin manos que le mostrara cómo. Cuando sintió que no tenía forma de comunicarse con la energía mágica, fue lanzado directamente a la cima del Himalaya, donde le ordenaron que se congelara hasta morir o abriera el portal y regresara. Después, el anciano permitió que el extraño retoño creciera salvajemente. Luke consideró que esta era la mejor manera de entrenar a los genios, y que demasiada interferencia solo limitaría su talento. Claro que, si este retoño estaba a punto de torcerse, como maestro, Luke la corregiría a tiempo con la mano de hierro del amor. Luke engañó con éxito a Silpnia y salió a tomar el sol y relajarse. En este momento en la Tierra, el agente Brent, que estaba poseído por Mephisto, ahora ha perdido completamente su conciencia de sí mismo y verdaderamente se ha convertido en el agente del Señor del Infierno. Aquí está, quien posee el poder de Zátanos a la perfección.
En ese momento, Mephisto, vestido con ropa retro, estaba de pie en la puerta del campamento de una compañía de motociclistas, murmurando. La gente que entraba y salía parecía ignorar su extraño atuendo y ni siquiera lo miraba. Siguiendo al público hacia la compañía, vimos un emocionante espectáculo de motociclistas. Cada salto de gran altura del conductor emocionaba al público. A continuación, llega la actuación más esperada. Invitamos a Simpson y a su compañero Barton Glazer a realizar el último espectáculo de dobles acrobacias. Hoy desafiarán sus propios límites y volarán 76 metros. ¿Lo lograrán? Esperemos y veamos. Ahora, usen su entusiasmo para desvelar el espectáculo de nuestro héroe de hoy. Al terminar de hablar el presentador, el rugido de los motores de las motocicletas encendió el entusiasmo del público. Simpson. Simpson. Como era de esperar, todo el público gritó el nombre de Simpson. Al fin y al cabo, para todos, era el mejor en acrobacias con motocicletas. Barton escuchó estas voces y no pudo evitar sentir una profunda envidia. Oye, amigo. No sé cuándo me llamarán. Le dijo Barton a su amigo, que estaba a su lado, con envidia. Algún día serás el mejor motociclista acrobático de la historia. Al ver la mirada envidiosa de su amigo, Simpson lo consoló. ¿Listo? Estamos a punto de romper el récord que una vez establecimos. Este será un paso histórico. Por supuesto, pasé 3 meses enteros preparándome para esta actuación, dijo Barton con seguridad. Acababa de dar la bienvenida al nacimiento de su hijo John Blaze el año pasado. Su esposa y su hijo de 1 año estuvieron presentes en la actuación, lo que le infundió una confianza inagotable. Bueno, vamos a vivir nuestro gran momento. Tras decir eso, Simpson aceleró la motocicleta que tenía debajo. Al verlo, Barton hizo lo mismo. Los dos debutaron primero en motocicleta frente al público y luego se dirigieron a la pista de acrobacias. Sin embargo, sin darse cuenta, la atención de Barton se vio atraída por un joven cuya ropa no combinaba con la de los demás. Con solo un vistazo rápido, Barton sintió como si le hubieran estrangulado el alma y se sintió extremadamente incómodo. Pero ante la insistencia de su amigo, simplemente sacudió la cabeza y desechó ese sentimiento de su mente. Barton Blaze, prepárate para convertirte en mi caballero más poderoso. Una sonrisa malvada apareció en la comisura de la boca de Mephisto. En ese momento, Patton se puso serio y arrancó la motocicleta entre los vítores de todos los espectadores, listo para sobrevolar el obstáculo con sus amigos. Pero justo un segundo antes de que la moto despegara, Mephisto, desde la grada, movió ligeramente los dedos. Al instante siguiente, Barton y la moto deberían haber salido volando juntos, pero él y su moto se separaron. Cuando Barton cayó con fuerza, su querida moto golpeó sus piernas en una postura extraña. Un gemido desgarrador emanó de la boca de Barton. El público estaba alborotado, pero fue seguido por vítores aún más entusiastas. Porque Simpson logró su reto. De hecho, voló 76 metros, rompiendo su propio récord establecido 2 años atrás. Sin embargo, en ese momento, no tenía intención de disfrutar de la gloria, sino que corrió inmediatamente hacia su amigo. El personal de emergencia del equipo de especialistas también acudió. Rescataron a Barton y lo llevaron al hospital. Tras el rescate del médico, Barton salvó la vida, pero sus piernas corrían el riesgo de ser amputadas, lo que significa que nunca más podrá conducir su amada motocicleta. Este golpe fue, sin duda, un golpe inesperado para Barton, quien aspiraba a convertirse en el mejor motociclista acrobático. Por la noche, cuando todos se habían ido, Barton abrió los ojos y miró fijamente al techo, sintiéndose triste. Un motociclista sin piernas es como un pájaro sin alas. Ya no puede saborear la libertad. En ese momento, una voz llegó a los oídos de Barton. Chapter 83. CH 83. Ghost Rider. Cuando Barton puso los ojos en blanco para buscar la fuente del sonido, un rostro que lo impresionó apareció de repente en su campo de visión. Al ver ese rostro a la luz de la luna, sintió una profunda conmoción. Había visto a esa persona entre el público durante la actuación diurna, y la extraña sensación que experimentó en ese momento aún permanecía muy presente en él. ¿Quién eres? Incapaz de moverse, Barton miró con horror a Mephisto, que estaba junto a su cama. No importa quién sea. Vi tu actuación hoy. Eres un jinete excelente. Espero que puedas correr para mí en el futuro, dijo Mephisto con una extraña sonrisa. Cabalga. ¿No sabes que perdí las piernas y que estás aquí para humillarme a propósito? Tras escuchar lo que dijo Mephisto, Barton abrió los ojos de par en par y habló con enfado. No, estoy aquí para darte una oportunidad. La vida es impredecible. Hoy puedes estar desfilando libremente por la pasarela, pero ahora solo puedes quedarte en la cama sin moverte. Pero puedo ayudarte a recuperarte y a subirte a tu motocicleta. Entonces, ¿estás dispuesta a hacer un trato conmigo? Mientras Mephisto terminaba sus palabras, el cielo tras la ventana empezó a cambiar de repente. Un relámpago cayó y la enorme luz iluminó toda la sala, y la sombra nítida de la persona junto a la cama se reflejó en la pared. No era una sombra humana, sino una sombra demoníaca con cuernos de cabra.
Sin embargo, Bartón no podía verla, sino que pensaba en lo que decía Mefisto. ¿Cómo puedes ayudarme? Preguntó Bartón con voz grave. La cuestión no es cómo puedo ayudarte, sino que puedes darme para que vuelvas a la normalidad. Mefisto seduce a las almas hasta la corrupción paso a paso. Dime un precio. Bartón aún no entendía el significado de las palabras de Mefisto. Oh. Quiero tu alma. Al escuchar este ridículo comentario, Bartón inmediatamente perdió el interés, pensando que la persona frente a él simplemente se estaba burlando de él. Veo desconfianza en tus ojos, pero esta es tu única oportunidad en esta vida de levantarte y volver a conducir tu motocicleta. Y solo necesitas firmar este contrato. Mientras Mefisto hablaba, sacó un contrato en pergamino de sus brazos y se lo entregó a Bartón. Bartón se entristeció y enfureció aún más al oír esto. Era completamente incapaz de moverse, y mucho menos de firmar un contrato. Sin embargo, el contenido del contrato pronto lo atrajo. Al ver que el iniciador del contrato era Mefisto, sus ojos se abrieron de par en par. No le era desconocido el nombre antedemonio, pues aparecía en muchos mitos y leyendas. Parece que has aceptado los términos del contrato. Mientras Mefisto hablaba, movió los ojos y una gota de sangre salió disparada de los dedos de Bartón y cayó sobre el contrato. Ahora, el contrato entra en vigor. Despierta, mi caballero. Mefisto presionó repentinamente una bola de llamas danzantes contra el pecho de Bartón. Era Zátanos, otro poderoso señor demonio elemental del infierno, que se volvía poderoso devorando almas humanas. Era un rival declarado de Mefisto. Por lo tanto, su destino final fue que fue asesinado por Mefisto, toda su conciencia fue borrada y su alma fue esclavizada, convirtiéndose en la materia prima para crear al Ghost Rider. Una persona que está poseída por Zátanos y se convierte en un Ghost Rider será más poderosa que el antiguo espíritu de venganza y tendrá mayor potencial. Ah. Hace tanto calor que siento que me voy a quemar. En el instante en que el alma de Zátanos se fusionó con el cuerpo de Bartón, sintió una intensa sensación de ardor que se extendió por todo su cuerpo. Al instante siguiente, le crecieron 2 piernas más que le habían sido amputadas. Bartón se tambaleó hasta la ventana y luego atravesó el cristal, rompiéndolo de cabeza. Los médicos y enfermeras del hospital oyeron el ruido en la sala de Bartón y corrieron a comprobar la situación. Al abrir la puerta, vieron a un joven con ropa retro que les sonrió con caballerosidad y desapareció sin dejar rastro. Tras descubrir que el paciente en la cama había desaparecido, miraron de inmediato hacia la ventana rota. Lo que vieron afuera fue a un hombre del que salía humo negro caminando por el césped, frente a la ventana. Rápido, llamen a la policía inmediatamente y que vengan. El médico nunca había visto una escena así. Tras un instante de estupor, le dijo a la enfermera que llamara a la policía. Por otro lado, Bartón sentía que cada paso le pesaba muchísimo. Con los pies en llamas, se hundía profundamente en el suelo con cada paso. En la intersección, Mefisto lo miraba con una sonrisa. ¿Qué me hiciste? Bartón se acercó a Mefisto y le preguntó enojado. ¿Qué hice? Claro que fue para que te pusieras de pie de nuevo. Mefisto miró a Bartón como si admirara una obra de arte perfecta. Me convertiste en un monstruo. Bartón, furioso, extendió la mano e intentó estrangular a Mefisto. Pero una sola mirada lo detuvo. Ahora tienes que hacer 2 cosas por mí. Primero, encontrar a un traidor llamado Carter Slade y recuperar el contrato de Santa Venganza. Segundo, encontrar al dragón negro gigante que descendió a la tierra por mí. Hay una marca que dejé en su cuerpo. Después de encontrarlo, usa tu ojo del juicio para quemar su alma y traerme su cuerpo, le dijo Mefisto a Bartón con una sonrisa. De ninguna manera. No trabajaré para el diablo. Bartón se negó rotundamente. Lo siento, hijo mío, no tienes derecho a negarte. Mientras hablaba, Mefisto extendió el dedo y tocó suavemente a Bartón. Rugido. De repente, un rugido surgió de lo más profundo del alma. Al instante siguiente, el fuego furioso del infierno se encendió en el cuerpo de Bartón, quemando toda su carne y sangre, dejando solo un esqueleto envuelto en llamas. Ve, mi caballero. Tras escuchar las palabras de Mefisto, Bartón, ahora el motorista fantasma, caminó en silencio hacia una motocicleta estacionada a un lado de la carretera. Extendió sus garras esqueléticas y limpió suavemente la carrocería. Las llamas ardientes cubrieron al instante toda la moto, y su carrocería comenzó a cambiar de forma, luciendo horrible y aterradora, pero llena de una extraña belleza. Entonces se dio la vuelta y se sentó a horcajada sobre la motocicleta, pero antes de irse, miró fijamente a Mefisto con sus ojos de calavera vacía durante unos segundos. ¿Acaso la posesión acaba de comenzar a fusionarse con el anfitrión para crear una nueva consciencia? Eres digno de ser elegido por mí. Te convertirás en mi mejor caballero. Pero ni se te ocurra escapar de mi control, o lo perderás todo. Al observar la figura que se alejaba, una fría sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Mefisto. Chapter 84. CH, 84. Aneclace for the Phoenix.
Luke, quien se encontraba lejos, en Alfheim, desconocía que Mephisto ya había sacado su arma definitiva para acabar con él. Se trataba del motorista fantasma con el ojo del juicio. Sin embargo, aunque la ambientación del ojo del juicio era bastante poderosa, su interpretación en realidad era bastante mala. Porque si la persona juzgada cree que todo lo que ha hecho lo hizo con la conciencia tranquila, entonces el juicio es inválido. En cierto universo, Ghost Rider falló al intentar juzgar a Thanos, quien había masacrado docenas de planetas para complacer a la diosa de la muerte. Porque Thanos nunca se siente culpable por las vidas que ha destruido. Sin embargo, Mephisto ahora desconoce la existencia de un error en el ojo del juicio. Después de todo, el Ghost Rider que creó jamás ha fallado en ningún juicio. Esta fue también la razón por la que estaba lleno de confianza en el caballero que había creado. Luke aún no sabe qué sucede en la Tierra. Ahora pensaba en cómo seguir enseñándole a la pequeña Fénix. Gracias a su nacimiento con un gran poder mental, Jin absorbió el conocimiento mágico con gran rapidez. Incluso gracias al suministro de energía incondicional de la fuerza Fénix en su cuerpo, su introducción a la magia fue mucho más rápida que la de Luke. Después de todo, Luke había estado sosteniendo la pequeña rama del árbol del mundo durante mucho tiempo para obtener información, pero fue inútil. Si no hubiera despertado su poder divino y adquirido conocimiento sobre la energía mágica al mismo tiempo, Luke no sabía cuánto tiempo le tomaría empezar. Para ser un hechizo indispensable para un portal mágico, Jin puede abrirlo en tan solo medio día. Es solo que, debido a su nivel de competencia y cognición, aún no era posible alcanzar el nivel de cruzar el universo. Sin embargo, gracias a su velocidad de aprendizaje y con el apoyo total de Phoenix, Luke cree que Jin no tardará mucho en dominarlo por completo. Lanzar hechizos en el universo Marvel era relativamente sencillo, y casi se puede realizar siempre que se entiendan los pasos. Después de todo, solo tienen derecho a usar la magia que lanzan, no la propiedad. Por lo tanto, para los magos del universo Marvel, los únicos factores que afectan su fuerza son la experiencia en combate, su dominio de la magia y la fuerza del poder que pueden obtener. Personas como el Doctor Extraño y el Anciano, favorecidos por los grandes tras ellos, naturalmente tienen más poder y mayor autoridad. Su fuerza, naturalmente, no estaba al mismo nivel que la de los magos ordinarios. Además, existía una existencia más especial, la Bruja Escarlata, que poseía la magia del caos. Por ejemplo, Wanda, quien acababa de despertarla, podía derrotar fácilmente a la mayoría de los magos veteranos. Al fin y al cabo, el ser que creó la magia del caos ya se había afianzado en el multiverso. Esto elevaba considerablemente los límites de la magia del caos. Además, Wanda fue elegida personalmente por él, así que, naturalmente, no escatimaría en fuerza. Jin se encontraba en una situación similar. Era extremadamente talentosa y poseía el poder del Fénix, lo que impresionó a Luke y lo impulsó a ayudarla con todo su corazón. Se podría decir que todo le estaba por delante. Esto no parece ser una solución. Luke se dio cuenta de repente de que el aprendizaje demasiado rápido también era una feliz angustia, y no tardaría en agotarse como profesor. Maldita sea, ¿qué demonios me pasa? Menos mal que aprende rápido. Una vez que tenga la capacidad de protegerse, podré llevarla a viajar por el universo para aumentar sus conocimientos y mejorar sus habilidades de combate. Cuando pueda valerse por sí misma, podré dejarla salir y que se las arregle sola. Podrá ir a donde quiera, y entonces no será asunto mío. De repente, Luke se dio una palmada en el muslo y comprendió de golpe. Porque antes de esto, sin saberlo, se había dejado llevar por las ideas de su vida anterior. Siempre sintió que Jin era solo una niña de 10 años que necesitaba más cuidados, y había añadido responsabilidades inexplicables. Pero esto era el universo Marvel, y no podía mirar a estos niños con sentido común. Después de todo, en los cómics, Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, poseía poderes multiversos a una edad temprana. Mano. No le fue difícil frotar el universo con sus manos. Incluso había seres súper pequeños que a menudo podían colaborar con Eternidad, la encarnación de la entidad del multiverso, para reparar el multiverso dañado. Pensando en esto, Luke se preguntó si Mr. Fantástico y la Mujer Invisible en este universo darían a luz a un niño igualmente extraordinario. Era algo que valía la pena esperar con ansias. Mientras Luke pensaba, sintió que sus pensamientos se habían extraviado. Bueno, ya que Jin es un genio, debería haber una manera de entrenar genios. Tras decir eso, Luke sacó un trozo de cristal escarlata, que era el cristal del dios Sol acumulado. En ese momento, Luke se disponía a quemar todos los libros de magia grabados en su supercerebro en este cristal divino. En ese momento, Jin solo necesitaba inyectar su poder mental en este cristal divino para acceder a cualquier conocimiento mágico a voluntad. Hablando de eso, desde que Luke grabó la matriz rúnica del disco solar en su cuerpo, este ha permanecido inactivo. Este objeto era realmente llamativo en la Tierra. Después de todo, muchas miradas estaban puestas en la Tierra, y un altar capaz de condensar el poder del dios del sol sin duda atraería la atención de algunos seres.
Aunque Luke no temía los desafíos, esto seguía siendo muy problemático, así que para reducirlo, simplemente lo lanzó al espacio del sistema. Tras regresar al reino de los elfos, Luke dejó allí el disco solar. Luego les dijo a los elfos que se concentraran en recolectar los cristales del dios del sol condensados. Después de medio mes, Luke finalmente terminó de registrar todo su conocimiento mágico en diferentes categorías. Incluso regresó a Asgard para perfeccionarlo. Sin embargo, Thor y los demás no estaban allí. Heimdall le dijo que estaban en una misión. Ahora, este pequeño trozo de cristal divino contiene la magia de Asgard, la magia de los Vanir, la magia de los elfos, la magia del linaje del hechicero supremo de la tierra y algo de magia rúnica que Luke le puso especialmente. Bueno, no se ve muy bien dárselo a Jin en este estado tan pronto. Puede que a esa chica no le guste. Cuando Luke estaba a punto de entregarle a Jin este cristal que contenía incontables conocimientos mágicos, de repente vio su apariencia. Con su limitado sentido estético, sintió que los cristales divinos en bruto definitivamente no serían del agrado de los niños. Por lo tanto, Luke usó su telequinesis para controlar el poder del dios del sol y comenzó a remodelar el cristal divino hasta convertirlo en una gema regular. Luego, arrancó un trozo de su propia escama de dragón, lo fundió con su visión térmica y, usando su telequinesis, le dio la forma de un collar, donde finalmente incrustó el cristal divino. Bueno, esto parece mucho mejor. Luke miró el resultado final y asintió con satisfacción. Chapter 85. CH 85. Weapons. Luke encontró a Jin jugando con los elfos y casualmente arrojó el collar en sus manos. Maestra, ¿esto es para mí?, preguntó Jin con cierta sorpresa. Luke dijo con calma. Por supuesto, ya que me llamas maestro, entonces según la tradición, debería prepararte un regalo. Pero, ¿no me ayudó la maestra a resolver un gran problema? Luke sabía que Jin se refería al poder del Fénix. Eso no cuenta. Ponte el collar y comprueba si te queda bien. Puedo arreglártelo si no te queda bien. Dicho esto, Luke no pensó que lo que había preparado fuera inapropiado. Maestra, el collar me queda muy bien, pero no se ve muy bien. Sin embargo, como es el primer regalo que me da mi maestra, sin duda lo atesoraré. Aunque Jin seguía sintiendo que el collar no le quedaba muy bien después de recibirlo, se lo puso con alegría al pensar que era el primer regalo que le daba su maestra. Este collar no es para que lo adornes ni lo presumas. Todo lo que necesitas aprender de ahora en adelante está en el cristal del collar. Mientras le inyectes tu poder espiritual, podrás explorar todo el conocimiento que he grabado en él. Luke le explicó a Jin la función del collar. Maestra, ¿no me vas a enseñar? Al oír esto, Jin se puso seria y parecía que iba a llorar. ¿Qué tonterías estás pensando? Es que tienes demasiado talento. Son ajustes a tu progreso de aprendizaje. Luke extendió el dedo y le dio un ligero golpecito a Jin en la cabeza. Cuando Jin oyó a Luke elogiarla, su rostro nublado se iluminó de inmediato. Bueno, eso es todo por hoy. Preparémonos para regresar. Luke estaba a punto de abrir el portal, pero Jin lo interrumpió. Maestra, déjame hacerlo. Jin extendió la mano con confianza y dibujó un portal al vacío. Luke vio que su hogar estaba al otro lado de la puerta. Parece que ha progresado mucho con este hechizo durante este tiempo. Bien, ahora que puedes abrir la puerta tú solo, regresa solo. Tengo otras cosas que hacer, así que no volveré contigo. Tras escuchar lo que dijo Luke, Jin no hizo más preguntas y se fue a casa obedientemente. Después de todo, ella también sabía que Luke tenía otras identidades además de ser su maestro. En el momento en que Luke regresó a la Tierra, vio una enorme fuerza espiritual rodeándolo como una gran red. Sin pensarlo demasiado, Luke supo quién era gracias a la sensación familiar. Charles, estás siendo demasiado presuntuoso. Detesto la sensación de ser espiado así. Luke señaló al aire, sabiendo que la otra persona podría oírlo. Sin embargo, después de que Luke terminó de hablar, el poder espiritual no desapareció, y su intuición le dijo que algo andaba mal. Efectivamente, al instante siguiente, Luke sintió que su espíritu aparecía en un espacio alienígena púrpura. Quien apareció frente a Luke no era Charles, sino alguien a quien llevaba mucho tiempo buscando: Apocalipsis. Con la aparición de Apocalipsis, el espacio cambió de inmediato y gradualmente se convirtió en una enorme pirámide. Parece que sucedieron cosas interesantes en la Tierra durante el medio mes que estuve fuera. No esperaba que el tipo que huyó de mí viniera a mí por iniciativa propia. A ver, ¿qué te infundió valor? ¿Fue Charles, el cerebro más poderoso del mundo? ¿No crees que puedas matarme con esta fuerza mental? Si es así, pensaré que eres un idiota. Luke se sorprendió un poco al ver a Apocalipsis frente a él. Luke aún no entendía bien qué estaba pasando. Todo empezó después de que Charles y los demás se llevaran a Magneto. Desde que descubrió la existencia del antiguo mutante Apocalipsis, Charles comenzó a usar un potenciador de ondas cerebrales para buscar su paradero. Querían encontrarlo y derrotarlo antes de que lanzara la gran purga.
Sin embargo, nunca imaginaron que Apocalipsis ya sabía de la existencia de Charles y había estado esperando esta oportunidad. Cuando Apocalipsis se percató del omnipresente poder psíquico, supo que había llegado el momento, así que cambió la situación y controló a Charles por la fuerza. En un instante, apareció con diente de sable en el sótano de la mansión de Javier, donde se guardaba el potenciador de ondas cerebrales. Con la ayuda del poder de Charles, controló por completo a Magneto y a todos los que estaban en la mansión sin su casco, los sumió en un sueño profundo mental y dejó que Diente de Sable preparara todo para mantener con vida a Charles y a los demás mutantes. Apocalipsis no decidió matar a Magneto directamente por traicionarlo, sino que se preparó para usarlo en su propio beneficio una vez completada la tarea. A partir de entonces, Apocalipsis comenzó a prepararse para eliminar a Luke. He preparado un gran regalo para ti. Aunque los humanos son débiles, su creatividad es realmente asombrosa, especialmente las armas que crean. Para destruirte por completo, preparé todo hace una semana, esperando a que aparecieras. Ahora, tu espíritu se quedará aquí. Una vez destruido tu cuerpo, tu alma irá naturalmente a donde debe ir. Con este poder, puedo purificar este mundo más fácilmente. En el mundo exterior, como dijo Apocalipsis, todos los países que poseían bombas nucleares las lanzaron hacia donde Luke se encontraba en un instante. Excluyendo a aquellos que eran reservas estratégicas, incluso si solo contaban con bombas nucleares que podían lanzarse en cualquier momento, había casi 5000. Ahora todos volaron hacia donde estaba el cuerpo de Luke. Toda la raza humana en la Tierra se alborotó al instante. Porque la escena del lanzamiento simultáneo de estas 5000 bombas nucleares fue como el fin del mundo. No sabían qué estaba pasando y cundió el pánico. Nadie se atrevió a imaginar la poderosa energía que se generaría al explotar estas bombas nucleares simultáneamente. Quizás más de 4/5 partes de la vida en la Tierra morirían directamente como resultado. El medio ambiente contaminado y el ecosistema alterado destruirán a los humanos y otros animales que queden en el futuro próximo. En ese momento la humanidad cayó en la desesperación. Ni siquiera saben por qué fueron destruidos. En el espacio consciente, tras escuchar las palabras de Apocalipsis, Luke también comprendió su plan. Controlar la mente, usar armas destructivas creadas por humanos para destruir el cuerpo del oponente y, finalmente, dejar que el alma se convierta en lenteja de agua desarraigada. Luke admite que el plan parece estar muy completo. Sin embargo, Apocalipsis subestimó por completo a Luke y el poder protector de la Tierra. Incluso si Luke no hiciera nada, se atrevió a garantizar que nada le sucedería, y lo mismo ocurriría con la Tierra. Sin embargo, dado que la otra parte lo había provocado hasta el punto de provocarlo, Luke, naturalmente, no lo consentiría. ¿Entonces alguna vez has considerado que realmente puedes atraparme? Después de que Luke terminó de hablar, inició una batalla espiritual con Apocalipsis. Al ver que Luke aún tenía fuerza para resistir, Apocalipsis activó su habilidad al instante. En este espacio espiritual especial, el cuerpo de Apocalipsis se alzó enormemente y golpeó a Luke con fiereza. Sin embargo, aunque Apocalipsis tenía ventaja de tiempo y espacio, ¿cómo podría Luke, quien incluso había derrotado al Fénix, perder contra él? Al instante, Luke se transformó en la forma original de su dragón gigante, y la situación se revirtió en un instante. El cuerpo consciente de Luke se volvió más alto que una montaña, y pisó a Apocalipsis con un pie. La escena en todo el espacio comenzó a cambiar de nuevo. Se convirtió en la árida montaña de Vanaheim, donde Luke nació originalmente, lo que significaba que Luke había recuperado por completo el control de este lugar. Al instante siguiente, Luke recuperó la conciencia y percibió las advertencias provenientes de todas direcciones. Sin embargo, no se inmutó en absoluto y con calma sacó la piedra espacial del espacio del sistema. Aunque Luke no se tomaba en serio esas estúpidas armas nucleares, no pensó en oponerse a ellas de frente. Cuando Luke vio las bombas nucleares sobrevolando, activó directamente la piedra espacial para detener el espacio. Luego, activó el poder de la teletransportación espacial y envió todas las bombas nucleares al vasto universo. Estas energías explosivas, que estaban muy debilitadas en el universo, no causaron ninguna onda expansiva. Apocalipsis, no vas a escapar esta vez. Con la ayuda del poder de Charles, Luke descubrió que Apocalipsis no había abierto el portal ni huido, sino que seguía en la mansión Javier, como si lo estuviera esperando. No se decepcionó. Luke sostuvo la piedra espacial e inició la teletransportación directamente, apareciendo al instante frente a Apocalipsis. Chapter 86. CH 86. Submisión, Slave Oath. En ese momento, Diente de Sable era el único caballero que quedaba al lado de Apocalipsis. Cuando Diente de Sable vio aparecer a Luke, su instinto bestial le dio la voz de alarma. Sin embargo, tras ser domesticado por Apocalipsis, seguía protegiéndolo con lealtad. Dobló las manos, extendió sus afiladas uñas, le enseñó los dientes y le gruñó a Luke, como una bestia salvaje a punto de atacar. Si un gatito enseña los dientes, será golpeado. Luke miró a Diente de Sable, y al instante se le erizaron los pelos.
Una sensación de muerte le recorrió el cuerpo, y al instante se debilitó. Para golpear a un hombre, primero hay que golpear al perro. Esta fue una pequeña advertencia de Luke a Apocalipsis. ¿Qué? ¿No vas a huir como la última vez? ¿O tienes otros trucos además de esos? ¿Por qué no me los muestras? Déjame ver qué métodos tienes tú, el dios que gobernaba el mundo en la antigüedad. Si no tienes ninguno, sería una gran decepción. Tras intimidar a Diente de Sable, Luke le dijo a Apocalipsis con una expresión relajada que no le preocupaba la batalla que se avecinaba. ¿Quién eres? ¿Por qué existe alguien como tú en este mundo? He gobernado el mundo durante miles de años y nunca he conocido a alguien tan poderoso como tú, ni siquiera menos poderoso que los dioses. Apocalipsis miró a Luke con una expresión compleja. Durante miles de años, solo creyó en la ley de hierro de la supervivencia del más apto. Los mutantes eran superiores a los humanos y nacieron para gobernar el mundo, y eso fue lo que hicieron. Apocalipsis aún recordaba que, cuando sus habilidades aún no habían despertado por completo, el faraón de aquel entonces quiso convertirlo en su sirviente. Sin embargo, ¿cómo podía el arrogante Apocalipsis someterse a una persona común y corriente, incluso si la otra parte poseía el poder secular supremo? Lo que no sabía era que el faraón de aquel entonces era en realidad Khan el Conquistador, quien vino del futuro y viajó a través de incontables líneas temporales. Khan finalmente no logró someter a Apocalipsis porque necesitaba defenderse de los superhéroes que habían estado trabajando en su contra. Tras despertar por completo su poder, Apocalipsis, mediante repetidas reencarnaciones, se apoderó de los poderosos poderes de innumerables mutantes. Para entonces, ya se consideraba Dios. Desafortunadamente, su espíritu era inmortal, pero su cuerpo no podía durar para siempre. Finalmente encontró un mutante con la capacidad de alcanzar la inmortalidad física, pero no esperaba que aquellos humanos comunes, a quienes siempre había despreciado y esclavizado, se atrevieran a rebelarse, obligándolo a dormir en la oscuridad durante 3000 años. Ahora veía que los humanos, sin su control, se habían convertido en los gobernantes de este mundo, y surgían seres aún más aterradores como Luke, a quien nunca antes había visto. Por eso, quería saber la respuesta de Luke. No te hagas ilusiones delante de mí. El mundo al que llamas probablemente sea solo este remoto rincón de la cuenca del Nilo. En cuanto a que dices que no te has encontrado con otros seres poderosos, es porque simplemente nos molestan en prestarte atención. Al menos conozco a muchos. No, no es que no quieran hablar contigo, sino que todos son relativamente indiferentes. No son tan afectuosos como yo, preocupados por la paz mundial y la estabilidad del universo. Luke atacó a Apocalipsis sin piedad con sus palabras, pero a mitad de camino se sintió como un niño de la calle ocioso, por lo que rápidamente agregó una oración. Imposible. ¿Quién es más fuerte que yo aparte de ti? Tras oír esto, Apocalipsis no podía creer en absoluto lo que decía Luke. Él era el Dios Supremo que gobernaba a todos los seres vivos. ¿Cómo podía ser tan payaso como decía Luke? ¿No me crees? Entonces seré misericordioso y te daré un inventario. No hablemos de los lejanos, sino de los dioses egipcios en tu propio territorio. Sin embargo, la mayoría de estos tipos han perdido el interés por la tierra y se han ido. Hablemos del linaje de los hechiceros supremos de la tierra. Fue fundado por un dios puro como Agamotto. Bastaría para aplastarte con un simple movimiento de dedo. Sin mencionar al antiguo dios de la magia negra, Stone, al señor del infierno, Kitorak, a Mefisto y al demonio dimensional Dormammu, que siempre vigila la tierra. Mientras Luke pronunciaba los nombres uno por uno, la expresión en el rostro azul de Apocalipsis se volvía cada vez más fea. Nunca imaginó que en el mundo en el que vivía había tantos tipos extraños y poderosos. Por la expresión de Luke, supo que esas palabras eran ciertas, pero debido a esto, se sintió aún más incómodo. Resultó que el Joker era él mismo de principio a fin. Ah. Por cierto, también están los dioses nórdicos que dejaron mitos y leyendas en la Tierra. Sus dioses son más fuertes que tú. Además de los inhumanos que nacieron en la Tierra y finalmente construyeron una ciudad en la parte posterior de la Luna, su actual rey inhumano también puede destruirte. Por cierto, un estudiante que acepté hace medio mes también tiene el poder de matarte fácilmente. Al ver la incomodidad de Apocalipsis, Luke continuó de inmediato. Basta. El rostro de Apocalipsis había cambiado de azul a negro. No soportó escuchar más y habló en voz alta para detener a Luke. ¿Por qué estás enojado? Aún no he terminado. Luke miró a Apocalipsis y dijo con una expresión de arrepentimiento persistente. ¿Cuál es exactamente tu propósito? Acabo de recuperarme. No debería haberte ofendido de ninguna manera. ¿Por qué has sido tan hostil conmigo desde el momento en que me viste? Apocalipsis sabía que ser duro todo el tiempo no era buena idea, así que se preparó para averiguar por qué Luke lo atacaba. No sabía en ese momento si pudo revivir antes o si el estallido de poder solar de Luke reactivó su ritual de reencarnación. En realidad, si de verdad quieres hablar de ello, tu vida o tu muerte no tienen nada que ver conmigo. Es solo que tu existencia podría ser clave para que complete cierta misión.
Claro, al principio no tenía por qué matarte. Solo quería usarte para verificar ciertas cosas. Pero huiste demasiado rápido. Además, ¿de verdad creías que ibas a matarme ahora mismo? De hecho, Luke no pensó en matar a Apocalipsis directamente al principio. Todo lo que hizo fue solo para conseguir el cofre del tesoro que revertiría el evento futuro. No le importaba la vida ni la muerte de Apocalipsis. Sin embargo, Apocalipsis escapó primero. Ahora armó un alboroto tan grande que lo mató por completo. Para Luke, Apocalipsis ya no era diferente de un muerto. Al terminar de hablar, la expresión de Apocalipsis se tornó incierta, y luego pareció haber tomado una decisión. Lo que sea que quieras lograr, yo lo puedo hacer por ti. Estoy dispuesto a ser tu esclavo y estar a tu servicio. Tras saber que siempre hay personas mejores que él en este mundo, Apocalipsis finalmente bajó su orgullosa cabeza y expresó su sumisión a Luke. Sé mi esclavo. Tras escuchar las palabras de Apocalipsis, Luke se tocó la barbilla y empezó a pensar. Nunca imaginó que el arrogante Apocalipsis tomaría semejante decisión. Pensándolo bien, no parece imposible. Después de todo, Apocalipsis era solo un pequeño jefe. Aún habría esperanza si pudiera lidiar con él. Arrodíllate y jura lealtad. Tras recibir la gracia de Luke, Apocalipsis se arrodilló y se postró ante él. Seré tu más fiel siervo, y tú serás mi único amo por años eternos. Apocalipsis usó el antiguo lenguaje de los esclavos egipcios para expresar su eterna sumisión a Lucas. Chapter 87. CH 87. Reversing the Future, End. Al ver que el amo que acababa de reconocer se había rendido, Diente de Sable siguió su ejemplo y se arrodilló frente a Luke. La gente como Diente de Sable no tiene mucha capacidad de pensamiento propio. Desde que él y su hermano Logan se unieron a la guerra, se ha acostumbrado a seguir órdenes. Al igual que su nombre clave, su forma de pensar era más parecida a la de una bestia y estaba dispuesto a someterse a los fuertes. Al igual que su trayectoria vital original, primero siguió a Striker y luego fue reclutado por Magneto. Y en esta línea temporal alterada, se convierte en el jinete del Apocalipsis. Levántate. Ya que has jurado lealtad, perdonaré tu ofensa anterior. Sin embargo, lo que más detesto es el engaño y la traición, así que a partir de hoy debes recordar tu identidad. Las palabras de Luke, con poder divino, quedaron profundamente grabadas en el espíritu del Apocalipsis. Sí. Mi amo. Tras decir eso, Apocalipsis se quitó la armadura y se puso ropa moderna. Sin embargo, su piel azul seguía siendo un poco llamativa, pero a Luke no le importó. Me pregunto si el amo tiene algo que deba hacer. Tras rendirse, Apocalipsis necesita demostrar su valía ante su amo. No, de ahora en adelante, seguirás reclutando mutantes potenciales dispuestos a seguirte como ancestro de los mutantes. La razón por la que Luke hizo esto se debió enteramente al potencial de la raza mutante. Aunque casi el 90% de los mutantes tienen habilidades bastante malas y lamentablemente débiles, no es de extrañar que incluso pierdan su forma normal debido al despertar de los genes mutantes. Sin embargo, puede dar origen a mutantes de nivel Omega cuya fuerza es completamente diferente a la de los mutantes comunes. Cada mutante de nivel Omega posee un potencial ilimitado. Por ejemplo, Iceman puede crear hielo ilimitado, que teóricamente puede congelar el universo. Con un poco de entrenamiento, estos mutantes pueden al menos comenzar en el nivel de un solo universo, y el límite superior puede alcanzar el nivel de multiverso. Con suerte, algunos incluso podrían rivalizar con los 5 grandes dioses de la creación. Aunque esta posibilidad era muy baja, no era imposible. Esto demuestra cuán alto es el límite superior del potencial de los mutantes. Hablando de eso, los genes mutantes tienen cierta conexión con el titán donde vive Thanos. Al principio, el grupo del dios cósmico realizó experimentos genéticos en la Tierra, creando eternos y mutantes con el mismo origen. Sin embargo, en comparación con la estructura genética relativamente estable de los eternos, los genes de los anormales eran extremadamente activos, lo que los hace extremadamente propensos a las mutaciones genéticas. Aunque las mutaciones genéticas hacen que las personas anormales sean muy inestables, el enorme número base permite que su raza produzca continuamente personas fuertes que rompen sus límites. Y así, los desviantes finalmente derrotaron a los eternos. Desafortunadamente, los eternos derrotados invocaron a los celestiales cósmicos, quienes comenzaron a juzgar la vida en la Tierra. Tras un fallo, el grupo anormal fue juzgado como un experimento fallido y exterminado. Los eternos supervivientes finalmente abandonaron la Tierra y se asentaron en un planeta llamado Titán, por lo que también se les llamó Titanes Eternos. Sin embargo, los genes de las personas anormales exterminadas se transmitieron a algunos humanos primitivos de la Tierra en aquella época, y tras la evolución, se convirtieron en mutantes. Los mutantes son humanos, pero se les considera extraterrestres. Por lo tanto, pueden considerarse herramientas muy útiles. Y los mutantes poderosos tienen la oportunidad de dar a luz a descendientes aún más poderosos. Magneto y el Profesor Décimo destacan entre ellos. Entendido. Mi señor.
Seleccionaré para ti a los mutantes más poderosos del mundo y los convertiré en las herramientas perfectas en tus manos. Apocalipsis comprendió al instante lo que Luke quería decir. No solo no sintió ninguna emoción extraña, sino que incluso sintió un profundo alivio. Apocalipsis no tenía objeción a que su propia raza mutante se convirtiera en vasallos de un ser grande y poderoso. ¿No es eso lo que significa la supervivencia del más apto? Apocalipsis se fue, con el caparazón destrozado de un dios y el juramento de un esclavo. Cuando Luke sometió a Apocalipsis, la carga del cofre del tesoro avanzó rápidamente. Cuando Apocalipsis siguió las órdenes de Luke de reclutar mutantes potenciales, el progreso alcanzó el 100%. Este incidente termina así como así. Luke miró hacia Apocalipsis, quien ya había abierto el portal y se había ido. Din. Felicidades al anfitrión. El gran evento revirtiendo el futuro ha finalizado. El cofre del tesoro ya está cargado. ¿Quieres reclamarlo ya? Espera. Sistema, recuerdo que dijiste que los cofres del tesoro en diferentes etapas del mismo evento se pueden fusionar, ¿verdad? Din. Sí, anfitrión. Genial. Entonces fusiona estos dos cofres del tesoro. Din, la fusión del cofre del tesoro se ha completado, ¿quieres abrirlo de inmediato? Ábrelo. Sin ningún escrúpulo, Luke le pidió directamente al sistema que abriera el cofre del tesoro. Apareció la misma escena y Luke hizo clic en el cofre del tesoro virtual que tenía delante. Din. El cofre del tesoro está abierto. Felicitaciones al anfitrión por obtener los 12 talismanes. Cuando sonó el aviso del sistema, en cierto universo, en el área 13 de la base de la Organización de Agentes Secretos Estadounidenses, Jade-chan, quien estaba a punto de tomar prestado el talismán, permaneció allí en un silencio atónito. Porque en ese instante, el talismán que simbolizaba los 12 poderes desapareció sin dejar rastro ante sus ojos en un instante. Jade, no deberías haber entrado. Avisaré a Jackie-chan para que te lleve de vuelta inmediatamente. En ese momento, una voz familiar sonó a sus espaldas. Era el Capitán Black. Jade, deberías entregar los talismanes. Son demasiado peligrosos. Deben quedarse en el distrito 13 por seguridad. De repente, Black vio que no había rastro de los talismanes en el lugar donde estaban guardados, y de inmediato pensó que Jade, que estaba frente a él, se los había llevado. Mire, Capitán Black, esto no es asunto mío. Antes de que pudiera hacer nada, los talismanes desaparecieron. Si no me cree, mire. Dijo Jade y se dio la vuelta a los bolsillos de la ropa y los pantalones para demostrar que no mentía. Jade, no es momento de bromear. Black sabía muy bien que la niña que tenía delante era traviesa, así que al principio no le creyó. Créame, Capitán Black, esto no es culpa mía. Jade sintió que no tenía palabras para explicarlo. Después de todo, era una reincidente. Aunque Black aún dudaba un poco, no la presionó demasiado, sino que fue a revisar el vídeo de vigilancia. Tras comprobarlo, descubrió que lo que Jade decía era cierto. Los talismanes habían desaparecido inexplicablemente. En ese momento, Luke miró los 12 talismanes octagonales regulares que tenía frente a él, que estaban grabados con diferentes patrones de animales, y sintió una sensación indescriptible. Chapter 88. CH 88. Swallowing the Powers of the Talismans. Estos 12 talismanes representan los 12 poderes animales del zodíaco que posee un demonio. En ese mundo, nacieron 8 demonios con poder original basado en los 8 trigramas. El demonio al que pertenecían los 12 talismanes era el demonio del fuego, que gobernó toda la región asiática en la antigüedad. Sin embargo, lo más interesante de este mundo es el equilibrio entre la energía positiva y la negativa. Cuando los 8 demonios obraron mal, la energía negativa se impuso y rompió el equilibrio. El mundo engendró de inmediato a 8 dioses inmortales que sellaron a los demonios a costa de sus vidas. Después de que el demonio de fuego engañara a sus compañeros demonios para que lo ayudaran a escapar del infierno, restableció su propio reino y esclavizó a la humanidad. La energía positiva y la negativa volvieron a estar desequilibradas, por lo que en ese momento, un mago positivo, Lope, se convirtió de nuevo en el Salvador. Usó una magia especial para convertir al demonio de fuego en una estatua de piedra. Las 12 fuentes de poder en su cuerpo también tienen un portador sustancial. Los 12 talismanes en la mano de Luke. La rata inmóvil, el buey poderoso, el tigre equilibrado, el conejo veloz, el dragón explosivo, la serpiente oculta, el caballo sanador, la oveja controladora de almas, el mono que cambia de forma, el pollo flotante, el perro inmortal y el cerdo láser. Estos poderes combinados son suficientes para convertir una vida común en un guerrero hexagonal versátil en un instante. Luke, quien ahora sostiene los talismanes en su mano, fue muy claro sobre el poder de los talismanes. No era exagerado decir que, al equiparte con estos 12 talismanes, puedes obtener al instante un poder aterrador y superar directamente al 99% de los superhéroes de la Tierra. Quizás la única limitación del hechizo era que este poder era constante y no podía seguir creciendo como la sangre kryptoniana. Aunque el poder del hechizo no es débil, no me mejora mucho ahora.
La fuerza del toro no es necesariamente mayor que la mía ahora mismo. La velocidad terminal del conejo puede ser mayor que la mía, pero la superaré tarde o temprano. El poder explosivo del dragón me permite producir dos tipos de aliento. El láser del cerdo no es necesariamente más fuerte que mi visión de calor. Después de todo, solo esas habilidades auxiliares me sirven de algo. La rata, que puede convertir la quietud en movimiento, no sé hasta dónde puede llegar. El tigre, que puede equilibrar el poder, pero puedo controlar todos mis poderes. La serpiente, que puede volverse invisible, es inútil. El caballo que ahuyenta todos los estados negativos es interesante. La oveja que tiene el alma fuera del cuerpo no es muy útil por ahora. El mono que cambia de forma es interesante. Un pollo con la capacidad de flotar, puedo volar solo y tengo telequinesis, es inútil. Un perro que no muere, no sé dónde está el límite. Luke calculó las capacidades de todos los talismanes en su mente y descubrió que esta cosa era la guinda del pastel para él. Algunas habilidades pueden parecer un error, pero pensándolo bien, eran así de simples. El perro era inmortal, pero Luke no cree que esa inmortalidad fuera absoluta. Si así fuera, no aparecería en un cofre del tesoro épico. Pero no es tan conveniente llevar los talismanes conmigo. Recuerdo que, al ser destruidos, los poderes que contenían se liberarían y buscarían automáticamente animales de noble linaje. Pensando en esto, Luke usó su poder mental para fijar los talismanes en el aire y luego exhaló un aliento ardiente de dragón. De repente, los talismanes se convirtieron en cenizas y se dispersaron con el viento. Al instante siguiente, 12 rayos de luz de diferentes colores se elevaron repentinamente hacia el cielo. Este poder liberado atrajo al instante la atención de muchos habitantes de la Tierra. En ese instante, el dragón Shou Lao, que se encontraba lejos, en la cueva del dragón de la ciudad de Kunlun, abrió los ojos de repente y miró a Luke con sorpresa. Ese es el poder de un dragón. ¿Hay otro dragón en este mundo además de mí? No está mal. Este poder, que tiene el mismo origen que yo, me llama. Shou Lao, quien ha vivido en esta cueva del dragón durante miles de años, nunca había estado tan emocionado. De hecho, sentía la misma existencia que él en esta tierra. En ese momento, Luke estaba rodeado de 12 especies de animales, que instintivamente se dispersaron en todas direcciones en busca de un huésped que les transmitiera su poder. Sin embargo, la velocidad de Luke era aún mayor. Una luz aterradora emanaba de sus ojos y boca. Una enorme fuerza de succión se transmitió, tragándose directamente los fantasmas de los 12 animales a su estómago. Esta magia, una magia prohibida registrada en Camartag, podía absorber todo el poder para su propio beneficio. En cierto universo, el Doctor Strange, obsesionado con resucitar a su novia, usó esta magia para devorar continuamente a los monstruos invocados y, finalmente, obtuvo un poder aterrador que sobrepasaba el multiverso. Sin embargo, el poder obtenido al devorar eventualmente afectaría su mente, y finalmente fue incapaz de cambiar lo que ya estaba destinado. Pero Luke no se preocupó y usó este hechizo para absorber el poder de los animales del zodíaco. En el momento en que Luke absorbió los poderes liberados, Shou Lao, quien originalmente quería liberarse por la fuerza de las cadenas que lo ataban, se detuvo repentinamente. Desapareció. ¿Cómo pudo desaparecer? Shou Lao sintió repentinamente que la llamada del otro poder del dragón se desvanecía. Sus acciones también atrajeron la atención de los practicantes de Qigong de la ciudad de Kunlun. Maestro Shou Lao, ¿qué ha pasado? Preguntó el líder, un anciano con una túnica sencilla. En el oeste, acaba de aparecer un poder de dragón de la misma fuente que el mío. Necesito que averigüen qué sucede. A cambio, puedo permitir que uno de ustedes obtenga mi poder por adelantado y se convierta en la nueva generación de puño de hierro. Lleven estas escamas mías. Si perciben el poder del dragón, mis escamas los guiarán hasta él. Al oír esto, el grupo de jóvenes practicantes de Qigong que seguían al anciano se emocionó. Si este no hubiera hablado aún, habrían empacado sus cosas y corrido hacia el oeste para resolver el asunto. Aún más emocionados que ellos estaba el anciano practicante de Qigong, de pelo y barba blancos, que estaba al frente. Todos han vivido cientos de años y están a punto de extinguirse. El lugar donde se esconden los huesos de dragón que pueden ayudarlos a prolongar su vida solo se puede abrir con el poder del puño de hierro y esta era su oportunidad. No se preocupe, maestro Shou Lao, llegaremos al fondo de este asunto lo antes posible. Tras hacerle una promesa al maestro Shou, este grupo de practicantes de Qigong estaba deseando tomar las escamas de dragón e irse. Entonces, la selección de candidatos para la investigación comenzó a toda marcha. Después de que Luke consumiera el poder de estos 12 talismanes, descubrió que su comprensión de ellos parecía un poco sesgada. Descubrió que los talismanes en sí mismos tenían poder, pero su función principal era amplificar el poder del usuario. En otras palabras, cuanto más fuerte era el usuario, mayor era el poder que podían ejercer los talismanes. En ese momento, un sonido como de cristales rotos resonó en los oídos de algunas poderosas criaturas del universo. Luke, ¿de verdad has dado ese paso? Eres un niño milagroso, favorecido por el universo. En Asgard, Odín miró al vacío con el rostro lleno de emoción.
Ha nacido un dios cósmico en la Tierra. ¿Deberíamos invitarlo? Espera un poco más, no conocemos sus antecedentes. Habrá oportunidades más adelante. En una tierra de caos, varias sombras enormes discutían sobre Luke. Eran nada menos que el Consejo de Ancianos Cósmicos, compuesto por los dioses cósmicos. Chapter 89. CH 89. Transition of Life Levels. Luke se sintió maravillosamente en ese momento. El avance en su fuerza le permitió elevar su nivel de vida. Ahora, Luke puede ser considerado un verdadero dios del universo. Aunque ya había obtenido el poder del dios del sol y apenas podía ser considerado un dios, a ojos de algunos dioses antiguos, Luke seguía siendo un dios indígena y no merecía seguir su mismo camino. Aunque Luke poseía una fuerza no inferior a la de un dios cósmico común, no lo consideraban así porque su nivel de vida no había alcanzado ese nivel. Ahora era completamente diferente. Tras superar ese límite, el nivel de vida de Luke ya estaba al mismo nivel que el de ellos. Además, en cuanto a efectividad en combate, Luke era mucho más fuerte que ellos. Dado que la mayoría de los dioses del universo siguen el camino de la magia o el poder divino, o fusionan dimensiones y se convierten en sus amos, las almas inmortales son lo que valoran. Para ellos, el cuerpo era solo un caparazón que albergaba el alma. Pero Luke era diferente. Su sangre kryptoniana le otorgaba el potencial físico más puro. Al usar la radiación solar como fuente de energía, cada célula de su cuerpo se convertía en su poderoso pilar. Aunque Luke obtuvo posteriormente el poder del dios del sol, su cuerpo seguía siendo su esencia. La función principal del poder del dios del sol seguía siendo impulsar el desarrollo de su cuerpo hacia una dirección más fuerte. Mientras el antiguo linaje kryptoniano alcance un nivel aterrador, toda la tecnología, la magia y el poder divino no serán nada ante Luke, y podrán ser destruidos de un solo golpe. Sin embargo, alcanzar ese nivel tomaría al menos miles de años. Para compensar rápidamente sus propias deficiencias, Luke se embarcó en el camino de la magia y el poder divino. Con el poder de los 12 signos del zodíaco aumentando, pude cruzar fácilmente la puerta del universo único. Luke abrió los ojos y miró su cuerpo con incredulidad. ¿Sabes? Incluso un antiguo rey dios como Odín, que ha vivido toda una vida, solo estaba al nivel de Dios Padre. Aunque su fuerza fuera mayor que la de un dios cósmico común y corriente, con la bendición de diversos poderes y artefactos, moriría de viejo y su vida se limitaría a menos de 10.000 años. En cuanto a los verdaderos dioses cósmicos del universo, cualquiera que elijas es un antiguo que ha vivido decenas o incluso millones de años. Luke, felicidades por cruzar ese umbral. Eres realmente el mayor milagro que he visto en mi vida. En ese momento, Yao salió del portal y miró a Luke con emoción. Como la hechicera suprema que ha protegido la Tierra durante siglos, su fuerza ha superado con creces a la de todas las hechiceras supremas anteriores. Pero aún así, no pudo superar ese obstáculo. Las Visanti eran muy optimistas sobre la anciana y querían esperar a que la superara antes de convertirla en la cuarta Visanti. Sin embargo, según su idea, si la anciana quería convertirse de verdad en una diosa cósmica, necesitaría al menos miles o incluso decenas de miles de años de práctica. La propia Yao sabía lo difícil que era, así que al ver a Luke superar fácilmente el obstáculo que innumerables personas poderosas ni siquiera podían tocar, se llenó de una emoción inagotable. Justo ahora, en Kamartaj, también vio los 12 rayos de luz y a los 12 animales que emergían vagamente en ellos. Como alguien que creció al pie del Himalaya, conocía bien esos animales. Los 12 signos del zodíaco del antiguo país oriental, o los 12 signos del zodíaco. En el momento en que desaparecieron, Luke rompió las restricciones. Se mire como se mire, debe haber alguna conexión entre ellos. Sin embargo, dada su personalidad, era improbable que le pidiera una aclaración a Luke. Pero ahora sentía aún más curiosidad por los orígenes de Luke. Aunque su nombre, Luke, tiene un claro sabor oriental, en realidad era un dragón gigante de Vanaheim, extraterrestre. Por mucho que lo pensara, no lograba comprenderlo. ¿El hechicero supremo vino hasta aquí para felicitarme? ¿Pero no es un poco inapropiado venir con las manos vacías? Después de todo, tú eres el hechicero supremo. Veo que el ojo de Agamotto que llevas colgado del cuello está muy relacionado conmigo. ¿Por qué no me lo regalas? Luke estaba de buen humor y empezó a bromear con Yao. De acuerdo, si de verdad la necesitas, puedo dártela. Sin embargo, esta piedra es una fuerza importante para proteger la Tierra. Si la quitas, podrías tener que asumir la responsabilidad de ella. Tras escuchar lo que dijo Luke, Yao no olvidó atraerlo al grupo de los que protegen la Tierra. Olvidémoslo. De todas formas, tarde o temprano será mía. Luke estaba decidido a conseguir la piedra, y ahora solo dejaba que Yao la conservara temporalmente. Por cierto, quería recordarte que tuvieras cuidado, pero ahora parece que no es necesario. Con tu fuerza, esos bichos infernales no pueden hacer nada. Tras escuchar lo que dijo Yao, Luke sintió curiosidad por saber qué trucos estaban haciendo los demonios del infierno.
Mephisto creó al motorista fantasma con fuego infernal y el ojo del juicio para encontrarte, y su hijo Corazón Negro también vino del infierno al mundo. Yao dijo lo que originalmente quería recordarle a Luke. Resultó que durante la ausencia de Luke, la paz en el infierno tampoco reinaba. Porque cuando el hijo mayor de Mephisto vio que su padre había entregado el alma de Zátanos, que tanto anhelaba, a un mortal, su corazón se llenó de celos y resentimiento. ¿Por qué? Prefieres darle el poder del fuego infernal a un humano patético que a mí. Te haré pagar caro tu desconfianza, mi querido padre. Quieres tomar el cuerpo de ese tipo como tu cuerpo descendente, así que lo destruiré por completo. Quieres que los juguetes que hiciste te ayuden a encontrar el contrato de santa venganza, así que te arrebataré tu contrato. Mientras devore las almas caídas de esos miles de santos, seré imparable. Cuando llegue ese momento, mi era comenzará. El puesto de señor del infierno será reemplazado por un demonio más poderoso. Con esta renuencia, resentimiento y ambición, Blackheart se comunicó con los cultistas y les pidió que celebraran una ceremonia de sacrificio, apareciendo en la tierra en su verdadera forma. En comparación con su padre Mephisto, el señor del infierno que no puede descender en su verdadera forma, no tiene tantas restricciones. Así que, solo en la tierra, su poder era mayor que el de su padre. Lo primero que hizo Blackheart al llegar a la tierra fue invocar a todos sus hermanos leales del infierno. Tenía 3 propósitos al venir a la tierra. El primero era matar a Luke, el segundo, apoderarse del contrato de San Fangonza y devorar el alma que contenía, y el tercero, recuperar el poder del fuego infernal del cuerpo del motorista fantasma que debería haberle pertenecido. Chapter 90. CH, 90. Byzantine's Invitation. Lowell. La marca que dejó mi querido padre debe ser el cuerpo del Adviento que quería obtener. Lo destruiré por completo ahora. Salgan todos. En ese momento, en un cementerio, Blackheart, sentado sobre una lápida, saltó repentinamente y habló al aire que lo rodeaba. Al instante siguiente, el suelo se hinchó repentinamente y un hombre hecho completamente de barro tomó forma gradualmente. De un charco cercano del tamaño de una palma, emergió un hombre de pelo largo, también empapado. Un viento extraño sopló por el cielo y, como un tornado, se precipitó al suelo y una persona reapareció. Finalmente, una niebla negra se cernió sobre él, y las lápidas que la rodeaban, arrastradas por ella, comenzaron a erosionarse y descomponerse como si hubieran experimentado las vicisitudes de la vida. La niebla negra se condensó en un hombre de rostro pálido y siniestro, con la cabeza cubierta de canas. Eran los ayudantes invocados por Corazón Negro desde el infierno, el demonio de la tierra, el demonio del agua, el demonio del viento y el más poderoso demonio de la corrupción. Maestro, ¿has encontrado a ese tipo?, preguntó Demonio de la Tierra a Corazón Negro. No sé qué método usó ese tipo para ocultar el aura de la marca hace un tiempo, pero ahora definitivamente no puede escapar. Vamos. Acompáñame a encontrarlo, destruirlo y darle una sorpresa a mi insensato padre. Tras terminar de hablar, Blackheart se convirtió en una nube de humo negro y siguió el olor hacia donde estaba Luke. Los otros 4 demonios siguieron el ejemplo y siguieron de cerca a Blackheart, cada uno a su manera. Como era de día, Barton Blaze, quien aún no se había adaptado al poder de Ghost Rider, ya había recuperado su forma humana. Ahora no tiene ni idea de qué sucedió después de transformarse en Ghost Rider. Cada vez que sentía que su cuerpo ardía, perdía el conocimiento. Sin embargo, lo único que recordaba era que había hecho un pacto con el diablo y había vendido su alma. Por lo tanto, aunque sus piernas ya habían sanado, ya no podía volver a ver a su esposa, hijos y buenos amigos. La razón más importante era que temía que, bajo la instigación de Mephisto, hiciera algo que incluso él mismo temía y los lastimara. Por lo tanto, solo podía observar a su esposa e hijos desde lejos cuando estaba despierto. Pero de repente, su cuerpo comenzó a moverse de forma extraña. Porque el espíritu de venganza en su cuerpo también percibió el aroma de la marca de Mephisto en Luke. Maldita sea. Está pasando otra vez, pero ya es de día. Ah. Chispas salían del cuerpo de Barton. Aún no había aceptado formalmente el poder del motorista fantasma, así que aún sentía un dolor inmenso al transformarse. Cada vez que siente el intenso dolor de su cuerpo consumiéndose poco a poco. En la mente de Barton, tal vez este era el precio de hacer un pacto con el diablo. Vivir en este doloroso tormento para siempre. Auge. Cuando la transformación se completó por completo, la motocicleta bajo el mando de Barton llevaba mucho tiempo esperando. Tras un rugido estruendoso, una marca de fuego quedó en el suelo, extendiéndose a lo lejos. Pronto, Ghost Rider cruzó la zona escasamente poblada y entró en la ciudad veloz. Y su paradero en el camino ha atraído la atención de la gente desde hace mucho tiempo. Ese es monstruo esquelético con fuego por todo el cuerpo. Apareció a plena luz del día. Corre rápido o te matará. No, él es un caballero de la justicia enviado por Dios para purificar el mal en este mundo. Recientemente, la noticia sobre el monstruo esquelético llameante que mata gente ha circulado ampliamente.
Originalmente, este tipo solo aparecía de noche, pero ahora puede aparecer incluso bajo un sol abrasador. Sin embargo, lo sorprendente es que todas las personas asesinadas por este monstruo esquelético eran unos bastardos bastante atroces. Por lo tanto, hubo diferentes opiniones sobre la evaluación de Ghost Rider. Algunos fanáticos religiosos lo consideraban un fuego abrasador enviado por Dios para purificar el mundo y desarrollaron un culto alternativo. Algunos creen que un monstruo así, sin importar a quién matara, no podía ocultar su brutal comportamiento. Quienes habían obrado mal estaban llenos de miedo porque no sabían cuándo los encontraría de nuevo. Por eso, nadie se atrevió a subir y detener a semejante monstruo esquelético envuelto en llamas. Incluso la policía estaba igual. Desde la aparición reciente de este monstruo, la policía ha organizado un gran número de fuerzas policiales para lanzar una operación para eliminarlo. Sin embargo, todas las armas térmicas que tenían no pudieron hacerle daño a Ghost Rider. Incluso las balas disparadas fueron tragadas por él, y luego escupió una bocanada de hierro fundido. Intentaron apagar las llamas de Ghost Rider. Sin embargo, para su horror, el agua rociada no solo no logró extinguir las llamas, sino que fue prendida por ellas. Era como si no fuera agua, sino aceite. Dios mío, ¿de verdad se va a acabar el mundo? ¿Por qué aparecen monstruos como este uno tras otro? Algunos pesimistas relacionan los acontecimientos recientes y creen que esto podría ser el preludio del fin del mundo. Algunas sectas apocalípticas también comenzaron a activarse en esa época. En ese momento, en un helicóptero que seguía de Ghost Rider, un personaje con aspecto de comandante emitió inmediatamente una orden por el busca. Este monstruo parece ir a algún lugar con un propósito. Avisen de inmediato a los técnicos para que simulen su trayectoria y calculen su destino. Esta vez, debemos eliminarlo. Un monstruo tan sobrenatural se pavonea por la ciudad. Sin mencionar el daño que causa, lo más importante es el pánico que genera en la opinión pública. Unos bichos del infierno se acercan a ti. Y la herramienta favorita de ese viejo demonio de Mephisto, el motorista fantasma, también viene. En ese momento, Yao le dijo a Luke con una expresión extraña. Realmente quería saber qué caras pondrían esos bichos del infierno si supieran la clase de existencia que estaban a punto de enfrentar. Solo son unos bichos, los mataré a bofetadas. Yao, ¿te interesa quedarte aquí y matar un par de bichos para aliviar tu aburrimiento? Preguntó Luke, levantando las cejas. Estos bichos vinieron a buscarte, así que no interrumpiré tu diversión. Por cierto, si tienes tiempo, me pregunto si puedes venir a Camartag. Su Majestad Visanti quiere conocerte. En ese momento, Yao invitó repentinamente a Luke en nombre de su amo. N/A. Visanti es una entidad única con 3 aspectos o personalidades distintas o está compuesta por 3 entidades separadas. Visanti, quiere verme. ¿Será que de verdad quiere que ocupe tu puesto como hechicero supremo? Luke no entendía por qué el jefe tras Yao quería verlo con algún propósito. Sin embargo, esto no le impedía ver el poder de combate de alto nivel de este universo. Después de terminar mi trabajo, iré a ver a tu jefe tras bambalinas. Tras la respuesta de Luke, Yao ya no estaba interesado en ver el destino de unas cuantas chinches apestosas y se fue directamente.